Buenos días, hermanos. Vamos a orar una vez más antes de comenzar la exposición de la palabra. Señor, una vez más, te damos gracias que podemos venir ante ti y pedir tu ayuda en esta hora. Señor, yo te pido que tú me ayudes a la hora de exponer tu palabra, de poder expresarme con claridad, con exactitud, con fidelidad a tu palabra. Señor, abre nuestros corazones para entender estas verdades que, como ha dicho Paco, son verdades profundas, mas muy necesarias para nuestro bien espiritual. Y te doy las gracias por toda tu palabra, Señor. Cada libro, cada capítulo, cada versículo tiene algo que enseñarnos y es alimento para nuestra alma. Y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Volviendo esta mañana al capítulo 10 de Hebreos, vimos la semana pasada que este capítulo tiene una de las exhortaciones más fuertes en la Biblia con respecto al tema de la perseverancia. El autor de esta epístola está exhortando a un grupo de cristianos de trasfondo judío a perseverar en su fe cristiana. Ellos ya habían pasado tiempos difíciles, como vamos a ver más adelante. Ya habían sufrido por su fe, ya habían pasado aflicciones, pero otra vez estaban entrando en un periodo de persecución intensa y se daban cuenta de que para llegar al final de sus vidas como creyentes, esto les iba a costar mucho. Iban a tener que afrontar constantes presiones, constante oposición por parte del mundo, por parte de parientes enfadados. Y la verdad, algunos estaban, por causa de toda esta persecución, incluso algunos habían perdido sus bienes, algunos estaban frente a la posibilidad de penas legales por su fe, y algunos estaban titubeándose y estaban realmente preguntándose si valía la pena realmente. Si ser cristiano, si ser seguidor de Señor Jesús implica todo eso, si me hace sufrir en esta vida, si implica sufrir tantas penalidades, ¿realmente vale la pena? Pero ellos habían entendido ciertas cosas. Y el autor de esta epístola quiere hacerles recordar de lo que ya habían aprendido, todo lo que ya sabían. Sabían que Jesús había venido y que por medio de su muerte en la cruz había puesto fin a los sacrificios del antiguo pacto. Ya no tenían que venir delante de Dios trayendo un cordero o un buey o otro animal para derramar la sangre de ese animal sobre un altar, porque Cristo, con su único sacrificio, su solo sacrificio, una vez por todas en la cruz, había puesto fin a todo el sistema de sacrificios bajo la ley de Moisés. Ya no tenían que ir a un sacerdote para que ese sacerdote funcionara como intermediario entre ellos y Dios, porque Cristo era su único sacerdote, es su sumo sacerdote, y ya no hacía falta ir a ningún otro. Ya no tenían que subir a un templo en una ciudad terrenal, porque Cristo era el templo del nuevo pacto. Y la iglesia misma era la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. O sea, estos hebreos habían visto las glorias del nuevo pacto, pero por miedo al hombre, por miedo a las dificultades que tenían por delante, estaban en peligro de retroceder, de tirar por la borda esa fe preciosa que habían confesado. Y en este capítulo, el autor les recuerda a 3 verdades importantes para motivarlos a ir adelante en su fe. Primero,
La primera verdad que consideramos la semana pasada es el triste fin de los apóstatas. El triste fin de los apóstatas. Y habla sobre este tema en los versículos 26 al 31. Y ya no vamos a repasar todo lo que hay en esos versículos porque hablamos sobre ese pasaje la semana pasada. Pero solo quiero recordaros una verdad importante, y es que no todos los que titubean en su fe se convierten en apóstatas. Tenemos que tener claro esto. Hay personas que pueden pasar por momentos difíciles en su caminar con Cristo. Puede haber personas que pasan por una crisis de fe. Habéis oído del gran predicador Francis Schaeffer. Es uno de los pastores preferidos de José de Segovia. José de Segovia ha escrito varios artículos sobre Francis Schaeffer, que era un misionero americano que vivió en Suiza, estableció un centro cristiano ahí en Suiza, y este hombre era realmente un gran apologeta. Él defendió la fe, evangelizó a muchísimas personas, pero él pasó por un periodo de su vida de duda, pasó por una crisis de fe, un momento cuando cuestionó todo lo que había enseñado y predicado a otros. ¿Por qué? Porque estaba muy defraudado con lo que veía en la vida de los cristianos. Él estaba en una denominación en la que había habido muchas batallas sobre a veces temas secundarios, y él se había quedado con una actitud de sentirse desilusionado, defraudado, con la falta de consecuencia que veía en la vida de los cristianos y que veía en su propia vida. Entonces empezó a cuestionar todo, cuestionar su fe, pero el Señor le sostuvo por ese periodo de su vida y salió más fuerte que nunca en su fe. Hay otras personas que pues les ha sobrecogido el temor al hombre y en un momento de debilidad han caído en el pecado de negar al Señor Jesús. Vemos esto en la vida de Pedro. Cuando Pedro, en la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro cayó en un espíritu de temor cuando se daba cuenta de que de la misma manera que habían arrestado a Jesús, podrían arrestar a él, podrían crucificar a él. Y él había visto muchas personas crucificadas. Y se llenó de tanto pavor que cuando empezaron a decir, tú eres seguidor de él, no le conozco, no, mientas. Negó 3 veces a su Señor por miedo al hombre. Pero ¿qué pasó después? Se arrepintió, se fue y lloró amargamente, muy arrepentido de lo que había hecho. Entonces, un apóstata no es alguien que en un momento de debilidad cae en este pecado de negar a Cristo, o una persona que pasa por un periodo de duda o confusión o de cuestionar su fe. Esto no es la apostasía. La apostasía se refiere a la determinación o la decisión de una persona de abandonar final y definitivamente la fe cristiana, de rechazar tajantemente a Cristo después de haber confesado a Cristo. Y vimos la semana pasada que hay personas muy influyentes en la historia, algunos de los personajes más notorios de la historia que han influido millones y millones de personas, que cuando examinas su vida te das cuenta de que eran apóstatas. Mencioné a Carlos Marx, que en su juventud escribió un tratado sobre la unión del cristiano con Cristo. Y hay muchas expresiones en este ensayo que parecen ser las palabras de una persona con mucha fe en el Señor. Pero después de ir a la universidad y de empaparse de toda la incredulidad en ese ambiente
académico, pues se volvió en un enemigo feroz de la fe cristiana. Lo mismo se puede decir del filósofo alemán Nietzsche. Nietzsche en su juventud quería ser pastor de una iglesia. Imagínate, quería ser pastor. Fue a la universidad para estudiar la teología y al final se convirtió en uno de los ateos más empedernidos de la historia. Hay hombres que han tenido mucha influencia en la historia, sobre la cultura, sobre la sociedad, y en el fondo te das cuenta de que esos hombres eran no solo ateos, eran apóstatas, personas que habían confesado a Cristo en un momento de su vida. Entonces, la primera verdad que el autor de Hebreos presenta a estos creyentes que están titubeando en su fe, les recuerda el fin terrible del apóstata. Y es un cuadro terrorífico que pinta aquí. Porque dice que una persona que ha confesado a Cristo, que después se vuelve en contra de Cristo y rechaza final y definitivamente la fe, pues a esa persona no le queda más esperanza de perdón, sino le queda solamente lo que dice el autor, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es una descripción terrorífica, es un lenguaje muy severo que el autor usa. Pero Calvino dice lo siguiente sobre este pasaje, dice, esta severidad de Dios, cuando habla del juicio y del hervor de fuego, dice, esta severidad de Dios es realmente terrible. Sin embargo, Dios no puede ser acusado de crueldad, porque como la muerte de Cristo es el único remedio por el cual podemos ser librados de la muerte eterna, no son los que destruyen la virtud y el beneficio de la muerte de Cristo, ¿no son ellos dignos de ser abandonados a la desesperación? Dios invita a la reconciliación diaria a los que permanecen en Cristo. Son lavados diariamente por la sangre de Cristo. Pero como la salvación no debe buscarse sino en Él, no es de sorprenderse que todos los que lo abandonan, los que abandonan voluntariamente a Cristo, se vean privados de toda esperanza de perdón. El sacrificio de Cristo es eficaz para los piadosos hasta la muerte, aunque a menudo pecan. Es más, conserva siempre su eficacia por esta misma razón, porque no pueden estar libres del pecado mientras vivan en la carne. Y es cierto, hermanos, no vamos a alcanzar la impecabilidad en esta vida. Todos los días vamos a depender de la limpieza de la sangre de Cristo. El apóstol se refiere pues a los que abandonan a Cristo y por lo tanto se privan del beneficio de su muerte. Estamos hablando de personas que dan la espalda a Cristo, que echan por tierra el evangelio, que pisotean la sangre del Hijo de Dios. Y debemos tener claro que ningún cristiano verdadero jamás puede caer en este pecado. Ningún cristiano verdadero puede caer en este pecado de apostasía. ¿Por qué? Porque es guardado, como dice Pedro, guardado por el poder de Dios mediante la fe para una salvación que ha de ser revelada en el futuro. Entonces, el cristiano es guardado por Dios. Como dice Cristo en Juan 10, Él es el buen pastor y tiene a sus ovejas en su mano. También están en la mano del Padre y nadie puede arrancarlos de allí. Así que hay una seguridad que el creyente tiene. Sabe que
no va a perder su alma porque es guardado por Cristo. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos guarda por medio de su palabra. Y Dios usa estas advertencias precisamente para despertar en nosotros una actitud de humildad y de dependencia de Dios. Porque cuando un creyente lee estas advertencias, y si el Espíritu Santo pues nos convence de un declive espiritual en nuestras vidas, o si nos muestra que estamos desviándonos del buen camino o estamos en peligro de abandonar los medios de gracia, pues el Señor usa pasajes como este para despertar al creyente a su necesidad de gracia, para que clame a Cristo. Yo doy gracias al Señor por cómo Él ha usado pasajes como este en mi vida en momentos difíciles. Cuando he notado un enfriamiento en mi vida, o cuando me he encontrado en peligro de desviarme del camino y he leído un pasaje, ¿y cuál ha sido el efecto de leer este pasaje? Pues decir, Señor, dame gracia para que esto no sea mi fin. Dame gracia para que persevere adelante. Esta es la manera en que Dios nos guarde. Y no va a perder ni una sola oveja que fue comprada por la cruz de Cristo. Cada una de sus ovejas serán traídas al redil. Es interesante, ¿no? Como las mismas manos pueden ser, por un lado, manos de consolación, pero también manos que inspiran temor. Para la oveja de Cristo, las manos de Cristo son manos de consolación, son manos de misericordia, manos que cogen al extraviado, que disciplinan al hijo, manos que suplen nuestra necesidad. Pero en cuanto al réprobo, en cuanto al apóstata, son manos temibles. Como dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más fuerte que Él. Y aquellos que se vuelven en contra de su Creador y luchan contra Él y echan por tierra su precioso evangelio, llegará un día cuando esas manos cojan a esa persona para llevarles al lugar de juicio y no habrá nadie para librarle de aquellas manos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero esto no es la única verdad que el autor de Hebreos quiere recordarnos, porque es importante que nos acordemos del fin trágico y triste de los apóstatas. Pero el autor va a decir más adelante de que realmente tiene confianza en que sus lectores son creyentes verdaderos. No espera lo peor de ellos, sino lo mejor. ¿Y por qué? Porque ha visto cómo enfrentaron en el pasado el sufrimiento por causa de su fe. Y esta es la segunda verdad que quiere traerles a la memoria. Quiere que se acuerden de las aflicciones pasadas y de la actitud que tenían en tiempos pasados cuando estaban sufriendo por causa de su fe. Voy a leer una vez más los versículos 32 al 35. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo que el autor quiere recordar a estos creyentes es que ya habían sufrido mucho por su fe. Y quiere que se acuerden de la actitud que tenían en aquel entonces, cuando pasaron aflicciones por su fe por primera vez. Porque si solo pueden acordarse del pasado, esto puede prender de nuevo ese fuego de celo espiritual en sus corazones. Básicamente lo que el autor les está diciendo es lo siguiente. Está diciendo: pensad en cómo habéis sufrido ya por el nombre de Cristo. Y si os apartáis ahora de la fe, entonces ¿qué? ¿Qué significaría? Significaría que todo lo que sufristeis en el pasado fue en vano. Significaría que todo el tiempo que pasasteis sirviendo a Cristo, adorando a Cristo, fue tiempo perdido, sin ningún sentido, sin ningún valor. Significaría, esto sería vuestro testimonio al mundo. Estaríais diciendo: fuimos necios por haber seguido a Cristo. Fuimos insensatos. Fuimos engañados por una mentira. ¿Es este el testimonio que queréis dar al mundo? Porque esto sería el testimonio que estaríais dando si abandonarais ahora vuestra fe para volver al judaísmo. No solo estaría dando la espalda a Cristo, también estaríais diciendo: nos equivocamos. Él no es el Mesías. Y les recuerda de los sufrimientos que habían padecido. Ellos habían sido expuestos a abusos públicos. Habla aquí del vituperio. Ellos habían sido hechos espectáculo. Es decir, las autoridades de alguna manera les habían traído delante del pueblo para ser el objeto de mofas, de escarnecimiento. También algunos habían sido echados a las cárceles. Dice que habían sido echados a las cárceles y dice que a otros se compadecieron de los que eran presos. Tened en cuenta que en el primer siglo las cárceles eran lugares realmente horribles y no eran como las cárceles modernas, ¿no? Si un preso va a la cárcel, puede asegurarse de sus 3 comidas cada día, puede recibir el desayuno, la comida, la cena, va a ser bien alimentado, ¿no? Pues no era así en el primer siglo. Si te traían algo para comer, era algo asqueroso, con poco nutrimento, y a lo mejor si tenías suerte podías comer una vez al día. Entonces lo que pasaba es que muchos morían en las cárceles, muchos, por falta de nutrición o incluso morían por hambre. Los únicos que sobrevivían realmente eran personas que tenían amigos, que les traían comida, les traían mantos, les traían cosas necesarias para sobrevivir en esas condiciones horribles. Y eso es lo que habían hecho los cristianos hebreos. Cuando veían a sus hermanos echados a las cárceles, se compadecían de ellos, les ayudaban, no se avergonzaban de identificarse con los que estaban sufriendo. Y el autor está diciendo: acordaos de la actitud que teníais en aquel entonces. No os avergonzabais de identificaros con los rechazados, con los despreciados. No solo eso, dice, pues también sufristeis el despojo de vuestros bienes. ¿Pero cómo? ¿Con quejas? ¿Con amargura?
con tristeza, con desesperación, con palabras como, oh, Dios me ha abandonado. No, sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, por la fe que ardía en sus corazones, porque sabían que estaban sufriendo por Cristo y esto era una señal de su elección, de que eran amados por Dios y que Dios tenía preparado para ellos un gran galardón en el cielo. Lo que Él quiere que ellos vean es la actitud que tenían antes, para que se den cuenta de que Dios no ha cambiado. Ellos sí, pero Dios no. El mismo Dios que les había fortalecido en el pasado para pasar todo lo que habían pasado, ese Dios podría fortalecerlos ahora mismo para afrontar cualquier prueba, cualquier aflicción, cualquier tribulación en su camino. Dios estaba con ellos si solamente tenían ojos para ver a Él. Y finalmente, el autor quiere traer a su memoria otra verdad. Quiere que vean el triste fin del apóstata. Quiere que vean las aflicciones pasadas que ellos habían sufrido. Pero también quiere que vean la dinámica de la perseverancia. La dinámica de la perseverancia. Y cuando hablo de la dinámica, quiero decir en la manera o el modo en el que Dios nos capacita para perseverar. Porque muchas veces entramos en problemas en la vida cristiana por una teología inadecuada, por doctrina mala. La doctrina mala tiene consecuencias graves en la vida. Tenemos que, para perseverar en la fe, tenemos que tener un buen concepto de lo que es la perseverancia. Si no entendemos la perseverancia, vamos a desmayar con más facilidad. Si entendemos cómo funciona la perseverancia, entonces vamos a perseverar con mayor aliento, mayor comprensión, mayor confianza. Entonces, Él quiere que comprendan lo que es la perseverancia y en particular la necesidad de perseverar, el carácter activo de la perseverancia y la base de la perseverancia. En primer lugar, les habla de la necesidad de la perseverancia, para que no duden de eso, de que es necesario perseverar. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Y esta palabra paciencia en el griego original tiene la idea, transmite la idea de persistencia. Persistencia bajo aflicción. Si van a perseverar, tienen que aprender a persistir en buscar a Cristo, en amar a Cristo, en obedecer a Cristo, a pesar de sentirse decaído. Tienen que persistir bajo aflicción. La fe, en último término, no depende de las emociones. Por supuesto, buscamos que el Señor nos aliente en nuestras emociones, pero el cristiano, cuando decimos que el cristiano vive por fe, quiere decir que vive por confianza en la palabra de Dios en días buenos y en días malos, cuando se siente muy animado en su fe y cuando se siente deprimido y decaído y cansado. Aún en esos momentos, tiene que persistir, tiene que tener paciencia, tiene que persistir bajo aflicción, porque es necesario. Si tiramos la toalla cuando nos sentimos mal, ¿cómo vamos a llegar a la meta final?
Cuando una persona participa en una carrera, si empieza a sentirse corto de aire, si se empieza a sentir agujetas, no deja de correr. Sigue corriendo, a pesar de sus sentimientos. La vida cristiana no se puede vivir a base de sentimientos. Si no has aprendido esto, no entiendes la dinámica de la fe cristiana. La persona que vive a base de sus sentimientos va a vivir así. No va a tener estabilidad en su vida. Tenemos que persistir bajo aflicción, porque es necesario. Hay personas que niegan la necesidad de la perseverancia. Hay una enseñanza muy popular, desgraciadamente, en algunas partes de los Estados Unidos. No se oye tanto aquí en España, pero en los Estados Unidos se oye en algunas iglesias, en algunos lugares, esta enseñanza, y es una enseñanza que intenta separar por completo el papel de Cristo como Salvador del papel de Cristo como Señor. Y dice a las personas, bueno, Cristo ha venido a ser el Salvador y tú puedes ser salvo simplemente por orar la oración del pecador y recibir el don de la salvación. Y luego sería bueno también que recibieras a Cristo como tu Señor, pero eso no es necesario, es opcional. Es muy bueno hacerlo, pero aun si no aceptas a Él como Señor de tu vida, pues eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación se recibe por hacer una oración. Entonces, hay esta enseñanza falsa, pues ha producido en los Estados Unidos muchas personas engañadas. Personas que no demuestran ningún interés en la palabra de Dios, en reunirse con otros creyentes, en meditar en la palabra, en orar, en buscar a Cristo, pero se consuelan con una seguridad falsa porque hace 20 años hicieron una oración y aceptaron el regalo de la salvación. Entonces tienen a Cristo como Salvador, pero no tienen nada que ver con Él como su Señor. Pues hermanos, esta enseñanza no se encuentra en la Biblia. No se encuentra en la Biblia. Dice un teólogo que se llama el Dr. Conner, dice, la enseñanza del Nuevo Testamento no es que un hombre justificado es salvo sin tener en cuenta lo que él pudiera ser en su carácter. Más bien consiste en que la gracia regeneradora de Dios produce una revolución en su carácter, que él nunca podrá ser lo que fue antes. No es que el cristiano sea salvo, persista en la fe o no. Es que él persistirá en la fe y de consiguiente obtendrá finalmente la salvación final. No sé si habéis entendido lo que acabo de leer, pero lo que está diciendo es que la salvación produce un cambio definitivo irrevocable en la vida de una persona. Esa persona no puede volver a ser como el no creyente, es decir, no puede volver a estar muerto en sus pecados y delitos. Tenemos que recordar lo que dije antes, o sea, la semana pasada, que la salvación bíblica es una realidad multifacética, y se puede hablar de la salvación en 3 tiempos verbales. El cristiano es alguien que ha sido salvo definitivamente. Por gracia habéis sido salvos por la fe, dice Pablo. Y eso no de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un cristiano verdadero ha sido salvo ya.
porque Dios le ha sacado del reino de tinieblas y ha llevado al cristiano al reino de la luz. Le ha regenerado, le ha justificado, ha sido adoptado como hijo de Dios y no puede volver jamás al reino de las tinieblas. Es una nueva criatura en Cristo, ha sido salvo, pero debemos recordar que el cristiano también es una persona que Dios va salvando todos los días de las tentaciones, de sus pecados. O sea, hay una realidad continuada en la vida de Dios salvándonos por medio de su palabra, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, liberándonos de vicios, liberándonos de malos hábitos, transformándonos más y más y más a la imagen de Cristo. Hay esa obra continuada de salvación. Y finalmente hay una salvación final. En el día de juicio seremos salvos de la ira de Dios. Esa ira que caerá sobre los impíos. Dios nos librará de esa ira. Dios nos resucitará, nos dará un cuerpo glorioso, nos introducirá en su reino eterno y seremos salvos por completo en el día final. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, de esta realidad, de que la salvación bíblica es una realidad multifacética. Y eso nos ayudará a entender la doctrina de la perseverancia, porque si una persona no está perseverando en la fe, si no tiene ningún interés en las cosas de Dios, ningún interés en reunirse con el pueblo de Dios, en adorar a Dios, en buscar a Cristo, en clamar a Dios, no debería jactarse de su salvación. Se engaña a sí mismo. Y es importante que entendamos esto. Ahora, es cierto que el creyente experimenta altibajos en su vida cristiana. No voy a negar eso. Hay momentos en el que podemos sentirnos más cerca de Dios y más alejados de Dios. Incluso el creyente puede experimentar una caída grave en el pecado. Y por medio del pecado podemos llegar a entristecer al espíritu, apagar el fervor, la llama ardiente de amor a Dios en nuestros corazones. Podemos enfriarnos. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y la condición de la persona no regenerada? Pues piensa en la diferencia entre un pez en el agua y un pez fuera del acuario. Un pez en el agua está en su elemento y está contentísimo. Y así es la persona sin Cristo. Nunca está más feliz cuando está en el pecado, porque está muerto en sus pecados y delitos. Un cristiano así, un cristiano verdadero, no puede sentirse cómodo en el pecado. Puede caer en el pecado, puede experimentar un retroceso en su vida cristiana. Puede hallarse impedido en su comunión con Dios y ¿sabes cómo se siente? Miserable. Escuchad las palabras de David en el Salmo 32, cuando está hablando del tiempo cuando estaba en pecado y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos en David la actitud de un verdadero creyente. El verdadero creyente no puede estar tranquilo en el pecado. Cuando se aleja de Dios,
se envejecen sus huesos. Se siente fuera de su lugar, se siente como ese pez fuera del acuario. Se sofoca fuera del ambiente de la comunión con Dios. Y David al final no pudo resistir la convicción del Espíritu. Se arrepintió, confesó su pecado a Dios y fue restaurado. Y perseveró. Entonces vemos, hermanos, que la perseverancia no es algo opcional. Si eres un verdadero cristiano, vas a perseverar en la fe hasta el final, a pesar de cualquier retroceso, a pesar de cualquier altibajo. La dirección de su vida, de tu vida, será hacia Cristo. Irás hacia Cristo, más y más. Y si esto no es la realidad de tu vida, no te engañes. No te engañes. No hay evidencia de la salvación en tu vida, si esto no es la realidad de tu vida. Tiene que haber progreso, tiene que haber avance, tiene que haber una realidad de que el Señor está contigo. Y para la persona en el pecado, el cristiano en el pecado, eso es sentirse miserable hasta que te arrepientes. Entonces tenemos que entender que la perseverancia es necesaria. Segundo, que la perseverancia es activa. Mira lo que dice en el versículo 36. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo veo en esta expresión, habiendo hecho la voluntad de Dios, una descripción del carácter activo de la fe. La fe implica en primer lugar un descanso en Cristo, en su persona y en su obra. Pero no nos olvidemos de que la fe real también es activa, obra por amor, obedece a Dios. Y la perseverancia, pues, implica actividad en obedecer a Dios, en seguir adelante con Dios. Es decir, desde la perspectiva de nuestra experiencia humana, la perseverancia no es una experiencia de pasividad. No perseveramos como una botella flotando en el mar, es arrastrada por la marea de un lugar a otro, pasivamente. No, debemos pensar más en la perseverancia como un nadador que está cruzando un río y para ir de una orilla a la otra tiene que ir contra la corriente y eso implica esfuerzo, actividad hasta llegar. Esta es la vida cristiana. Es una lucha desde el principio del fin. Es una lucha, sin embargo, que no luchamos en nuestra fuerza. Es una lucha que luchamos apoyándonos 100% en el poder de Dios que está obrando en nosotros. Ese mismo poder que nos resucitó de entre los muertos espirituales y que nos dio vida, ese poder está obrando en nosotros aún. Está obrando en nosotros para fortalecernos en nuestro caminar. Y eso nos lleva al tercer punto. La perseverancia es necesaria, es activa y se basa en la esperanza. Se basa en la esperanza. Dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La persona que persevera es la persona que se fija en la promesa de Dios. La promesa infunde esperanza. ¿Qué es esa promesa? Es la esperanza, es la promesa de una herencia eterna que Dios ha preparado para nosotros en Cristo. Y es una promesa que implica muchas promesas. Dios nos ha dado promesas con respecto al presente y también con respecto al futuro más lejano. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido con respecto al presente?
Pues ha prometido su presencia, ha prometido su capacitación, su fuerza. Nos dice, nunca te abandonaré, nunca. Entonces el creyente se apoya en estas promesas y lucha. Lucha porque sabe que Dios está obrando en él tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Lucha porque sabe que aquel que comenzó la buena obra en su vida, él mismo será fiel en completarla. Se apoya 100% en la fuerza de Dios, en esas promesas con respecto al presente, pero luego también tiene las promesas respecto al futuro. Esa herencia gloriosa que nos espera. Y tenemos un buen ejemplo de cómo es vivir y perseverar apoyándonos en la promesa de Dios, viendo la vida del profeta Habacuc. Y por eso el autor cita a Habacuc aquí en el versículo 37 y 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El justo vivirá por la fe. Habacuc vivió en tiempos difíciles y el Señor le hizo ver unas aflicciones terribles que iban a caer sobre el pueblo de Judá, porque el pueblo era muy rebelde, habían abandonado a Dios, habían abandonado el pacto y Habacuc sabía que el pueblo iba a sufrir terriblemente. Los babilonios iban a descender sobre la nación y llevar a todos al cautiverio. Y luego Dios iba a castigar a los babilonios por ser tan malos. Y Habacuc no entendía todo eso. Pero luego Dios le aseguró que al final su propósito divina sería establecido. Su reino sería establecido y su pueblo redimido de toda maldad. Y por eso, apoyándose en esta promesa, Habacuc podía alabar a Dios en medio de las aflicciones, porque sus ojos estaban puestos en unas realidades que aún no se habían presentado a sus ojos naturales, pero realidades que él veía con los ojos del corazón, con los ojos de fe. Y eso es lo que significa vivir por la fe. El justo vivirá por la fe. Es decir, vive confiando en realidades que aún no se han presentado a nuestros ojos físicos. Pero tenemos la certidumbre por la promesa de Dios que esas realidades están allí y algún día aparecerán. Y eso es como tenemos que vivir, hermanos. Esto es vivir por la fe, es vivir con esperanza. Esperanza de que todas las promesas de Dios, tanto las que tienen que ver con el presente como las que tienen que ver con el futuro, todas las promesas de Dios se cumplirán y se cumplirán en nuestras vidas, por lo cual podemos seguir adelante con Dios. Podemos depender de Él y obedecer a Él y buscar a Él, porque Él está con nosotros y Él se ha comprometido a llevar a cabo en nuestras vidas todo lo que nos ha prometido. Por eso, el profeta concluye su profecía y podemos cantar con él, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no hay nada a mi alrededor, a mis ojos naturales, para darme ánimo, con todo yo me alegraré en Jehová.
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así es como el creyente persevera, fijando sus ojos en la promesa de Dios, fijando sus ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe y el que viene pronto para concluir la historia y para cumplir en nuestra vida todo lo que Dios ha prometido. Así que, hermanos, tened ánimo, vuestro Señor viene pronto, está con vosotros ahora, os va a fortalecer, os va a dar la gracia para seguir en fe hasta el final. Y por eso puedes regocijarte, aun cuando ves muchas cosas a tu alrededor tristes. Aún así, puedes regocijarte en el Señor y ser fortalecido y seguir adelante. Amén. Señor, te damos gracias por cómo tú nos fortalezcas, nos fortaleces para seguir adelante en nuestra fe. Sabemos que si no fuera por tu palabra, para darnos ánimo, si no fuera por tu Espíritu obrando en nuestros corazones, no podríamos dar ni un solo paso adelante. Pero te damos gracias, Señor, que nuestra perseverancia no depende en último término de nosotros, depende de tu fidelidad, tu integridad, tu inmutabilidad, tu constancia. Gracias, Señor, que tú vas a completar la buena obra que has comenzado en nuestras vidas. Ayúdanos, pues, a serte fieles, a mantener nuestra vista colocada en el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a seguir corriendo la buena carrera de la fe hasta llegar a la meta final, porque tú eres un Dios fiel en quien podemos confiar.